Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy les quiero hablar de algo que compartí hace un ratito, pero que Dios me llevaba a establecerlo de la manera correcta. ¿Para qué? Para que en cierta manera podamos funcionar. Amén. Diga conmigo, pacto. Diga conmigo, pacto. Pacto es una palabra o es algo que tal vez muchos de los que estamos acá hemos escuchado enseñar, hemos escuchado nombrar, hemos visto, pero muchas veces no entendemos bien o no sabemos lo que representa el pacto para Dios. Una cosa es lo que el pacto puede representar para vos y para mí, pero otra cosa muy distinta lo que Dios ve como un pacto. Amén. Muchas veces hemos visto, hemos incluso escuchado enseñanza de pacto, que servimos a un Dios de pacto. Hay hasta alabanzas hechas, Dios de pacto, ¿no es cierto? Aquellos que somos un poco más antiguos, con Marcos Witt también decía esa alabanza, Dios de pacto, ¿no es cierto? Y habla de una verdad muy poderosa de que en realidad servimos a un Dios de pacto. Ahora, el tema es, ¿cómo es el pacto que Dios estableció y cómo es el pacto entendido por nuestra mente? Amén. Entonces, yo quiero comenzar a hablarte un poco de esto y a traer claridad sobre ciertas cosas que si no la comprendemos bien, vamos a caer en religión, vamos a caer en cosas que nada tienen que ver con lo que Dios ha establecido. Un pacto para un hombre, una mujer, un pacto en lo natural, significa lo siguiente: un convenio, un tratado estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir de una parte y de otra. Miren, un contrato, para que usted comience a entender, un contrato de alquiler, aquello que por ahí alquilamos, como este salón que se alquila para la iglesia, tiene un contrato donde usted firma y establece un pacto entre dos partes, entre tres partes, donde usted en cierta manera dice que porque nos permite vivir o porque nos permite usar ese salón, tenemos una obligación mensual de pagar una cifra o una remuneración. Eso es un pacto. Usted cuando va tal vez al mercado, cuando en la vida cotidiana tal vez es de utilizar tarjetas de crédito, y usted cuando le pasan la tarjeta de crédito, le dan el cupón, y usted tiene que poner una firma en el cupón. Por ahí ahora con la pandemia muchos lo han dejado de hacer, pero todavía en algunos lugares usted tiene que poner la firma. ¿Para qué? Para que asegurar que ese gasto que está haciendo, lo está haciendo la persona titular de la tarjeta. Eso es un pacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es un pacto, pastor? Porque establece que hay una demanda y hay, digamos, un derecho y hay un deber. Establece un ida y vuelta, establece un acuerdo entre dos o más partes. Ese es el pacto que por ahí todos hemos entendido y es una parte de lo que es pacto. Pero ahora, cuando vamos un poco más profundo, comenzamos a ver en la sociedad, comenzamos a ver en nuestro andar diario que hay distintas clases de pactos que hacemos. Cuando uno se casa, cuando uno aquello va, ¿no es cierto?, y se decide poner de novio y se casa, cuando va al registro civil donde los unen, donde los casan, ahí se hace un pacto, se le lee las leyes, la jueza comienza a decir, bueno, hoy estamos reunidos aquí ante testigo, y comienza a hacer una ceremonia, algo que establece un pacto, donde luego se firmará un acta, donde luego en cierta manera ese nuevo esposo, esa nueva esposa y los testigos tendrán que poner una firma ratificando que ahí se hizo un pacto. Ahora, en el matrimonio, cuando uno se une con un hombre, con una mujer, cuando uno se casa, pasa por esa instancia, pero entendemos que matrimonio es mucho más que solamente el acta que estamos firmando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted no lo entendió así, simplemente se casó, o por conveniencia se casó porque no sabía o porque lo obligaron, ¿no es cierto? Hay otras culturas donde en realidad los matrimonios se arreglan. Acá no estamos viviendo en eso. Si usted se casó, en cierta manera es porque primero conoció a ese hombre, conoció a esa mujer, estableció un vínculo, se edificó algo bonito, un proyecto en común. Nació el amor, nació esa gana de permanecer para toda la vida juntos.
Entonces, yo quiero comenzar a hablarle un poco de lo que es pacto para Dios. Para Dios, pacto no es tan solo alguien que hace algo para que Él esté obligado a hacer otra cosa. Entonces, como nosotros a veces no entendemos lo que es pacto, venimos y decimos, yo pacté con Dios. ¿Pero qué pactaste? No, que yo traje una ofrenda y pacté con Dios. Que yo hice esto y pacté con Dios. Pero a veces no sucede nada cuando lo haces. Y vos decís, ¿qué pasó? Si yo pacté con Dios y no pasó nada. Porque Dios no reconoció eso como un pacto. Porque para Dios pacto es alianza. Diga conmigo, alianza. Y una alianza es algo un poco más profundo que pacto. ¿Por qué? Porque una alianza en cierta manera establece un vínculo donde dos personas o más se ponen de acuerdo y funcionan conforme una idea, conforme una estructura. Comienzan a pensar de la misma manera, comienzan a moverse en un objetivo común. Eso es una alianza. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos que del Génesis en adelante, Dios pactó muchas veces con la humanidad. Dios hizo un pacto, pero un pacto que es algo un poco más profundo que tan solo el hombre tiene que hacer algo para que Dios esté obligado a hacer otra cosa. Muchas veces, cuando no lo entendemos, traemos esa idea griega, esa idea de solamente del pensamiento, de que por venir a la iglesia, de que por simplemente orar, que por simplemente ayunar, que por simplemente hacer cosas o rituales o cosas establecidas en la Biblia, Dios ya tiene que responder o Dios ya está obligado a hacer otras cosas. Y déjeme decirle que no funciona de esa manera. Dios a veces por misericordia, ¿no es cierto? Alguien se llega y dice quiero por la sanidad y Dios lo sana. Pero en cierta manera siempre el propósito de Dios fue establecer un pacto, una alianza, un matrimonio. Por eso muchas veces la palabra de Dios compara a lo que es la iglesia como su amada. Por eso muchas veces Dios compara a la iglesia que somos nosotros como su esposa que está esperando al esposo. ¿Por qué? Porque en un matrimonio, le vuelvo a decir, uno se une, hay cosas que no están escritas, hay cosas que en cierta manera no están dentro de la ley escrita, por así decirlo, pero que ya están implícitas. ¿Cómo qué, pastor? Como cuando uno anda de novio. Vamos a volver un poquito antes del matrimonio. Cuando uno anda de novio, supuestamente tiene una sola novia y tiene un solo novio. Supuestamente, es lo correcto. Supuestamente usted es un tiempo para conocerse, es un tiempo para disfrutarse, es un tiempo para empezar a establecer y ver si esa persona es la que usted quiere que la acompañe para el resto de la vida. Diga conmigo, resto de la vida. Y veo muchas caras así. Cadena perpetua. Y digan, no, mentira. ¿No? Para descontracturarlo. Algunos están en cadena perpetua. Más que el matrimonio están en cadena perpetua, parece. Pero bueno, el tema es que justamente cuando un chico, una chica o cuando alguien se pone de novio, comienza y se pone de novio no tan solo porque tal vez le gusta, eso fue lo primero, pero luego se comenzó a conocer, luego permanece con esa persona porque algo le atrae, no tan solo el físico, sino que se comienza a ver o a congeniar, comienzan a ver propósitos en común, comienzan a encontrarse con el verdadero hombre, con la verdadera mujer, no sé si me estoy explicando. Entonces, hay algo implícito que no está escrito. Mire, no hay una ley que dice que una persona puede andar con uno solo de novio. No lo dice. En el matrimonio sí, la monogamía, pero en el noviazgo no dice nada. No hay una ley que te diga vas a ir preso si tenés dos novias. O hay algo escrito así, yo no lo leo. Vas a ir dos presos si tenés tres novios. No, se te va a armar un problema, pero no va a haber algo legal que en cierta manera te haga infringir una ley. Por eso hay cosas que cuando uno se forma en el noviazgo, hay cosas implícitas que uno asume sin que estén escritas, como la fidelidad mientras dure ese tiempo de noviazgo, el respetar al otro, el comenzar a formar ese vínculo. Esas cosas no están escritas, pero uno lo hace. ¿Por qué? Y uno dice, porque estoy enamorado, porque tengo amor, porque también quiero que el otro me respete a mí. Y eso está muy bueno. Entonces, ¿por qué le hago este ejemplo? Para que usted comience a dimensionar lo que es pacto para Dios. Para Dios el pacto no es tan solo alguien que venga, que se congregue todos los días. Sí, es parte, pero no es el todo. Alguien que cumpla los mandamientos, sí es parte, pero no es el todo. Por eso Dios habla muchas veces del amor. Es más, Él mismo dice que es el amor en sí. Él se presenta como la persona del amor. Él se presenta la esencia del amor. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando Dios comienza a hablar de pacto, no te está hablando de una cifra monetaria, no te está mandando algo. Bueno, nosotros por ahí uno dice, bueno, voy a hacer un rompimiento, algo que Dios, vos querés romper cosas, cumplir con Dios, eso está bueno. Pero no podés decir o tener el pensamiento que yo voy a dar una buena ofrenda y ahora Dios me tiene que dar una casa.
Y hubieron muchas prédicas, hubieron muchas enseñanzas, mucha malversación en esto, donde decían, entrega un auto, Dios te tiene que dar dos, o entregas esto y Dios, y eso no es pacto. Digan conmigo, eso no es pacto. Eso no es pacto. ¿Saben por qué? Porque si Dios compara mucho la relación que Él tiene con nosotros con el matrimonio, fíjense, un matrimonio que simplemente es demandante, llega un momento que me habla de un matrimonio que no hay amor. Donde el hombre y la mujer le dice, bueno, si no me das un auto al marido, yo ya no te amo. Eso no es amor, eso es manipulación. Entonces, cuando no entendemos la palabra pacto, entramos en manipulación. Cuando no entendemos lo que es pacto, llevamos lo que nosotros creemos que es pacto al ámbito espiritual y no hay resultado. Porque en cierta manera a Dios nadie lo obligó a bajar a la tierra, nadie obligó a Jesús a morir en la cruz por nosotros, Él lo hizo por amor. Diga conmigo, por amor. Nos enseñó que las cosas se hacen por amor. Nos enseñó que Él no quería una religión más. Él confrontó incluso a los religiosos de ese tiempo que tan solo se habían establecido sobre un conocimiento, pero habían olvidado lo más importante, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se habían transformado en gente que por afuera parecían buenos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. ¿Por qué? Porque habían perdido el amor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir en la iglesia, es que perdió el primer amor? Y lo dicen como algo, bueno, sí, este que recién llegó, lo está conociendo a los pastores, está conociendo a la iglesia, por eso ayuda, por eso limpia, por eso hace esto. Déjalo que está en el primer amor. Pero en cierta manera, Dios está diciendo, es algo que no debíamos haber perdido. Y los que están hace años dicen, déjalo, como que ya se va a acostumbrar, como que lo normal es perder el amor y entrar simplemente en una relación de pacto, en una relación demandante con Dios. Vengo a la iglesia para que Dios me cure. Vengo a la iglesia para que Dios mejore mi economía. Vengo a la iglesia simplemente para que, bueno, Dios haga algo, me cambie mi familia, cambie, corte las maldiciones. Y eso está bueno, Dios lo puede hacer. Pero yo te quiero hablar de lo que Dios me hablaba en esta madrugada, del pacto. De lo que para Él ve como pacto. Él lo ve como una relación. Él por eso habla de una paternidad, por eso Él habla de una relación de padre a hijo. Si vos no estás viendo a Dios con eso, estás parado en la palabra de pacto de comerciar, de negociar. Miren, yo acá, con las personas que son los dueños del salón, tengo un trato, tengo un pacto, firmé un contrato por tanto tiempo, tanta plata. Pero en cierta manera yo no estoy en la casa de ellos, yo no ando a la siga de ellos, yo no establecí una relación. Los que están acá alquilando, o cuando usted va al carnicero, parece enamorar del carnicero, no está bueno porque, ¿para qué? No baja un poco el precio de la carne. Y le cobra, y usted hace el pacto ahí de pagarle. Después se terminó la relación. Lo puede ver al carnicero y saludarle como anda vecino, esas cosas. Pero no hay una relación de intimidad. Fue una relación de negocio. Digo, amigo, relación de negocio. Bueno, están más pinchados que lo de las 9 de la mañana. Relación de negocio. O están dormidos, no sé si le hace mal. Los otros carburaban mejor lo de las 9, sé que se levantaban temprano. Entonces, estas cosas hay que hablarlo, porque si usted no entiende esto, va a pasar haciendo cosas que Dios no le pidió. Va a pasar haciendo cosas y demandándole y enojado con Dios y reclamándole cosas y Dios dice, yo nunca te las pedí. La gente que no entiende esto se pasa haciendo cosas ¿para qué? No para agradar a Dios y cuidar el vínculo con Dios. Se pasa haciéndolo para que Dios le dé algo. ¿Se está entendiendo? Ahora, lo que Dios busca es una alianza. Ahora, fíjense, en el matrimonio, vuelvo a esto, porque veo bastante gente que por ahí está casada. En el matrimonio, como digo, pasamos por la parte civil. Ahora acá nos acostumbramos a pasar por la iglesia. Nadie te manda a pasar por la iglesia, ya te legalizaron el matrimonio en el registro civil, no es como en otros países. Acá la iglesia simplemente es un pacto donde vos decís, mi matrimonio lo consagro a Dios. Ahí es donde por ahí se reciben los anillos, ahí es donde el sacerdote, el pastor, quien te case, te suelta supuestamente la bendición, bendice ese matrimonio, esa nueva unión, te pones los anillos que van a recordar el pacto. Van a recordar el pacto que en cierta manera, miren, los anillos de matrimonio no tienen tu nombre, tienen el nombre, en el caso mío tiene el nombre de Laura y el de Laura tiene mi nombre. Es un recordatorio de un pacto que hiciste con alguien, pero que excede mucho más de lo legal. Cuando alguien se queda simplemente en lo legal, es alguien que incluso puede tener un matrimonio y puede estar adulterando. Alguien que se queda solamente en lo legal es alguien que tarde o temprano le puede ser infiel a la persona que tiene al lado. ¿Por qué? Porque no está basado en el amor. No está basado en eso que
excede eso que no está escrito. Diga amigo, eso que no está escrito, pero que lo hacemos por amor. Amén. Vamos a tener que ministrar, pastor, a todo lo de las 11, me parece. Ahora, la palabra de Dios dice en el Génesis 6, 18, pero yo estableceré un pacto contigo. Tú entrarás dentro del arca, tú, tus hijos, tu esposa y la esposa de tus hijos contigo. Uno de los pactos muy resaltantes que usted lo puede ver y recordar es cuando sale el arco iris. ¿Cuántos han visto un arco iris? Todo. Y que dicen, paró, dejó de llover, todo. Uno entiende que es la refracción del sol, pero es una señal que Dios permite para cortar la lluvia, que Dios permite para recordar que nunca va a volver a traer un diluvio universal, que nunca va a volver a destruir la tierra por agua. Vio que muchos pasan la película y te pasan la tragedia esa que el mundo es destruido completamente por agua. Es una mentira, Dios ya es un pacto que no lo iba a volver a destruir de esa manera. Hay otra forma, en cierta manera, que van a venir cuando Él venga el segundo juicio. Ahora, el tema es que hay un pacto visible que nos recuerda que Dios es real. Parece el arcoíris, mucho que bonito, le sacamos la foto, pero eso fue un pacto, fue algo que está escrito. Ahora, otro tipo de pacto es el que le hizo a Abraham. En Génesis 15 al 18 dice, ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham diciendo, yo te daré esta tierra a tu descendencia, desde el Jordán hasta los confines de los montes, hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Una señal de pacto que vino sobre Abraham fue la circuncisión. ¿Cuántos saben lo que es la circuncisión? Amén, lo que los judíos siguen practicando sobre el varón. Es una señal de pacto donde se retira el prepucio de la parte varonil y ya queda marcado. Es un pacto perpetuo para los pueblos de Israel. No se preocupen los hermanos. Es un pacto para el pueblo de Israel. Ahora, el tema es una señal que está en el cuerpo. Es una señal que marca una alianza. Diga conmigo, es una señal que marca una alianza. Como lo puede hacer un anillo, que está marcando que ese hombre, esa mujer está casado o está unido a otra mujer o a otra persona. ¿Se entiende? Es una señal. Ahora, el tema es lo siguiente. ¿Por qué le digo esto? Porque si no entendemos lo que es pacto, si no entendemos lo que para Dios es pacto, vamos a vivir frustrados. Fíjense en la historia de David, yo le contaba hace un rato. David y Goliat. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Amén, así no me la pongo a contar. Entonces, dice que David llega, y algo interesante que dice David, entre muchas cosas interesantes que dice, cuando escucha a Goliat, al mismo gigante que por 40 días el resto del ejército de Saúl había estado escuchando. Ese Goliat se había burlado de Saúl, ese Goliat se había burlado de todo el pueblo de Israel. Ese Goliat le decía, venga uno solo, peleemos a cuerpo y el que pierda, ese será esclavo del otro. Entonces, un Goliat que hablaba de esclavitud, un Goliat que hablaba de muerte, un Goliat que hablaba de lo peor que le podía pasar al pueblo de Israel. Por 40 días había estado intimidando a un ejército que tenía una marca, la circuncisión. Tenía la marca, esos hombres eran hombres de guerra, no era la primera guerra que iban. Esos guerreros de Saúl habían tenido victoria, esos guerreros eran gente diestra en la batalla. Esas personas tenían una señal sobre su cuerpo que era la circuncisión. Pero ahora estaban intimidados, ahora estaban asustados, ahora no sabían qué hacer contra Goliat. Y cuando aparece David, aquel que fue menospreciado, cuando aparece David, ese que fue olvidado por la familia, cuando aparece David, ese que simplemente servía para cuidar las pocas ovejas del padre, llega al lugar de batalla, sus hermanos le dicen, ¿a qué viniste, David? Vos tenés morbo, vos viniste a ver cómo vamos acá a la batalla, viniste a ver cómo nos van a matar, viniste a ver qué va a pasar. David le dice, no, pará, yo nada que ver, yo vine por una orden de mi padre, vine a traer unas provisiones. Y dice que David se retira, y en eso que están hablando, escucha a este gigante, escucha a este Goliat diciendo exactamente lo mismo. Venga uno de ustedes, peleemos, y el que muera, el que sea vencido, ese pueblo será esclavo del otro. Y cuando David lo escucha, sucede algo interesante. Diga conmigo, cuando David lo escucha, sucede algo interesante. Y David dice, ¿quién es este incircunciso para confrontar al ejército del Dios viviente? Y uno se quedó allí, pero no midió el peso de la palabra espiritual que David estaba diciendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo David ahí?
¿Quién es este hombre que no tiene pacto? ¿Quién es este gigante para asustarlo a ustedes si no tienen pacto? No son la novia, no son el esposo, no son el hijo de Dios. No son el pueblo que tiene al único Dios viviente. En cierta manera le estaba diciendo a todos para que escucharan ahí. ¿Por qué se asustan con este que no está casado, con este que no tiene un pacto de un Dios que lo prometió cuidar, de un Dios que lo prometió proveer, de un Dios que le prometió que le iba a dar vida y vida en abundancia? Simplemente gente que tenía una marca en el cuerpo, una señal, pero se habían olvidado de quién era su Dios. Se habían olvidado qué significaba esa circuncisión en lo natural. Y esto a veces me habla, muchas veces, del pacto, de la señal que ya está sobre nuestro cuerpo, que hoy en día no es la circuncisión. Si usted quiere circuncidar algo, circuncide el corazón quitando la mala obra. Hoy en día la señal que usted y yo tenemos en el cuerpo, de que tenemos un esposo, de que tenemos un amado, de que tenemos un Dios viviente, es la sangre de Cristo. Diga conmigo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la señal del pacto. Cuando Jesús está en la última cena, Santa Cena o como usted quiera llamarle, dice que toma la copa de vino y dice, esto representa mi sangre, señal del nuevo pacto. Por eso no podemos reducir simplemente, míreme acá, no podemos reducir simplemente pacto a un trueque. No podemos reducir algo tan importante como un pacto a un trueque. Si yo hago esto, Dios está obligado a hacerme lo otro. Si yo hago esto, Dios está obligado a hacer lo otro. Entonces, la religión nos enseñó eso. La religión nos enseñó que podemos obligar a Dios a hacer algo. Fíjense, cuando vamos al matrimonio, ¿qué relación tan tóxica sería si hubiera una demanda de ese estilo? Si vos me haces esto, yo te doy esto. Si vos haces lo otro y hoy hay frutilla en la torta, como dice la pastora. O ahí pasa esto. ¿No? No, para los entendidos, porque hay chicos, pero no, si vos haces esto, está la noche feliz. ¿No? Y es una relación demandante. Termina en algo que vos decís, bueno, pucha, entonces tengo que hacer algo todavía, tengo que hacer esto y esto, y se termina transformando en una manipulación. Ahí viene Jezabel, viene Lilith y todos los espíritus que ya ustedes han conocido. Pero ¿por qué transportamos ese diseño caído a nuestra relación con Dios? Porque por ahí nos enseñaron mal, puede ser una. Porque por ahí tenemos nuestros pensamientos caídos y creemos que a Dios le podemos decir lo mismo. Dios, yo te voy a adorar. Y hemos escuchado gente, yo voy a ir a la iglesia cuando Dios me sane. Yo voy a comenzar a hacer esto para la iglesia cuando Dios haga esto. Y pasan los años y nada sucede. ¿Viste que Dios no tiene poder? ¿Vio, pastor? No es que Dios no tiene poder. Es que querés formar con Dios una relación tóxica y no va así. Dios tiene un solo diseño donde Él funciona. Por eso Él cuando viene dice, despojado de todo lo viejo, para que lo nuevo nazca en nosotros. Despojado de la vieja naturaleza y de tantas cosas que ya hemos predicado y usted sabe, dejar de pecar, dejar de errar. Qué feo en el matrimonio cuando hay tercero, ¿no? Un matrimonio se termina rompiendo por causa de tercero. Qué feo que estuviera el esposo y viniera la esposa, pero bueno, te tengo a vos, pero tengo otro esposo también. Terminaría rompiéndose la relación. Terminaría transformándose en algo tóxico, en algo que no concuerda, que no es en el diseño. Tarde o temprano va a traer dolor de cabeza. ¿Y por qué creemos que con Dios es distinto? Que con Dios podemos adorar a Dios, pero también podemos idolatrar una virgen, podemos ir al brujo, podemos ir al hechicero, podemos seguir viviendo según las obras de la carne. Pero Dios sí tiene que estar para mí. No, Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de alianza. Por eso a su pueblo, al escogido, a Israel, que es su joya, su niño mimado, lo trató duro. ¿Por qué piensa que a nosotros no nos va a tratar duro? A los gentiles, a los que fuimos injertados. Ya su pueblo Israel muchas veces le recordó, si tú te aliaras o haces alianza con dioses paganos, yo me voy de ese lugar. Y hay gente que todavía en su corazón tiene o cree tener habitando a Dios y al Espíritu y las inmundicias del pasado. Déjame decirte que en ese lugar ya no está Dios. Tu casa ya fue abandonada, tu esposo se fue. El amado, el que te protegía se fue, no puede estar. Porque en cierta manera simplemente lo querés por lo que te puede proveer. La palabra de Dios en Deuteronomio 4 dice, guardaos y no nos olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. No hagáis escultura o imagen ninguna
cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y también es Dios celoso. Dios es Dios celoso. Por eso muchas veces ejemplifica para que entendamos su relación como de un padre a un hijo. Ejemplifica para que entendamos lo que Él quiere como un matrimonio, como la iglesia, su esposa preparándose para su segunda venida. Y fíjense, uno en lo natural, a veces tiene esos celos que están fuera de lo que es Dios, suele enfermizo, pero a veces está el celo cuando vos decís, bueno, pará, yo soy tu esposo, tu esposa, entonces hay cosas que yo te la tengo que suministrar, porque vas y le consultás a otro. ¿No sería así? O la esposa también. Hay cosas que yo te tengo que suministrar, hay cosas que yo te tengo que dar porque le preguntás a otra mujer. ¿No es así? Los que están casados, empezaría a haber un problema. Entonces, ¿por qué a Dios le haces eso? Porque a Dios en cierta manera lo buscás para ciertas cosas y para cosas que también Dios te va a suministrar, buscas otra alternativa. No, pasa que Dios me exige o para seguir a Dios tengo que morir a las obras de la carne. ¿Sabés por qué te cuesta morir a las obras de la carne? ¿Por qué te cuesta morir al pecado? ¿Por qué te cuesta seguir lo que Dios ha establecido? Porque no hay amor. Por eso cuando en Apocalipsis Dios le habla a una de las iglesias, le dice, yo sé que haces buenas obras, yo sé que atiendes a los necesitados, yo sé que aborreces esto, aborreces aquello, está perfecto, pero una sola cosa tengo contra ti, que te olvidaste el primer amor. Es muy importante el amor para Dios. La palabra de Dios dice en otra escritura, dice, no puedes decir que amás a Dios y aborreces al que fue creado a imagen de Dios. Por eso Jesús resumió toda la ley o todo lo que Él pide en 2 mandamientos. Amarás a Dios, amarás. No dijo seguirás. No dijo estarás bajo el yugo de Dios, sino que dice amarás a Dios. Uno, las cosas que hacen Dios lo hace por amor. Por eso ya en cierta manera vos haces cosas o dejás de hacer cosas que sabés que están mal, porque van a afectar tu relación con Dios. No porque Dios te puede en ese día cerrar el cielo. No porque en ese día y no hago esto, pastor, porque va a venir, me va a partir un rayo, voy a empezar a andar mal en la economía. Sí, hay cosas que van a empezar a andar mal. Pero hay cosas que nosotros, cuando pasás al siguiente nivel, cuando ya entendés lo que es pacto, lo que Dios quiere, hay cosas que dejás de hacer por no lastimar a Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Puedo lastimar a Dios? ¿Usted sabe que el corazón de Dios se siente? ¿Siente el desprecio? ¿Usted sabía que Dios llora? ¿Y de dónde lo sacó? De la Escritura. Pero también dice que nos hizo imagen y semejanza de Él. Jesús no es algo que no tiene sentimientos. Ahora, que Él no se sujete a las pasiones distintas. Jesús lloró. Jesús se enojó. En un momento entra al templo y ve que el templo estaba transformado en algo que él no quería. El templo de Dios, que era una casa de oración, se había transformado en un negocio. Dice que Jesús entra y con azote comienza a quitar todas las mesas, comienza a quitar todo esto. Y los fariseos, los escribas, los maestros de la ley dicen, ¿qué señal nos quiere mostrar? Y Jesús dice, ¿cómo que te quiero mostrar? Transformaron mi casa de oración en cueva de ladrones. No había amor. Ya no lo buscaban, habían transformado su casa en un negocio. ¿Cuántas cosas que Dios te ha dado y la transformaste en un negocio? ¿Cuántas cosas que Dios te ha dado y la transformaste en una relación tóxica? ¿Lo ves tan lejos a Dios o Dios se puede meter en ciertas cosas? Si Él me habla de una relación de matrimonio, en la relación de matrimonio dice que los dos dejan de ser dos y son uno. Son uno. Entonces no hay secretos en un matrimonio. No hay secretos. El esposo sabe, siente, sabe ministrar el corazón de la esposa. La esposa sabe cuando el esposo está mal, cuando necesita hablar. Saben tratarse. Son uno, se duelen. Y Dios habla de que esa es la relación que tenemos que tener con Él. Por eso te vuelvo a decir, alguien que sigue pecando, alguien que sigue, pastor, ¿sabe qué? Óreme, yo voy a dar esta ofrenda para que Dios haga. No sabe ni meta esa ofrenda. Eso es una ayuda. Si quieres hacerlo, pero Dios no está obligado a nada. Ni me vas a obligar a mí. Si no obligas a Dios, no me vas a obligar a mí. Gente que busca la bendición, pero no busca al esposo, al cordero, no busca a Dios. Mal enfocada. Gente que entendió mal lo que era pacto, gente que entendió mal lo que Dios vino a hacer en la tierra. Te vuelvo a decir, si Jesús nadie lo obligó a venir a la tierra, ¿por qué crees que Dios hace las cosas por obligación? Él lo hizo por amor.
Él murió en la cruz, derramó su sangre para que pudiésemos ser libres, para volver a ser uno con nosotros, para volver a tenernos a su lado, para volver a acariciarnos como esos niños, para volver a tomarnos como su amado. No. Él en un momento dice que tenía los niños allí y venían los niños y se sentaban en el regazo de Jesús y Jesús le hablaba. Y los discípulos dijeron, no, che, estos mocosos que no molesten más a Jesús. Y Jesús dijo, no, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y qué ejemplo, qué lección le estaban dando los niños a los adultos que estaban en ese momento? Buscaban a Dios tan solo por el amor. Muchos de los que estaban rodeando a Jesús eran para hacerle pisar el palito, para ver dónde fallaba, otros por milagros, por prodigio, pero había niños que se acercaron tan solo para abrazar al papá. Por eso Jesús dijo, dejad a estos niños, venid a mí, y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué nos estaba enseñando? Que los niños nos pueden enseñar lo que es amar. A un niño muchas veces le pueden faltar muchas cosas, pero él seguirá amando al padre y a la madre. A un niño le pueden faltar muchas cosas, pero ese no va a cambiar el amor. Tal vez no tiene la última Play, tal vez no tiene el último pantalón, tal vez no tiene cosas que materialmente otros tienen, pero prefieren a su papá en la casa jugando con él, por amor. Pero cuando nos desenfocamos mal, somos como esos niños que queremos la añadidura, pero no queremos al papá. Queremos que Dios nos suministre, pero cuando Dios quiere simplemente estar allí, quiero disfrutarte, quiero charlar, quiero estar un rato contigo. ¿A cuántos padres y madres que veo hoy acá? Simplemente a veces abrazan a sus hijos, pero no porque haya un motivo, sino que tan solo por el tenerlo, el agradecer a Dios, el haberlo visto un día más vivo. Así es Dios, para que comiences a dimensionar lo que es pacto para Dios. Jamás un pacto fue plata. Jamás un pacto fue algo tan absurdo como bienes materiales. ¿Y cómo es esto, pastor? Si Dios bendice, yo sé que Dios bendice. Yo sé que Dios prospera y hemos hablado de la prosperidad hasta el cansancio. Pero eso viene en segundo lugar, nunca en primero. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? Ahora, David se enfrenta a ese Goliat que vociferaba, ese Goliat que le decía van a ser esclavos, ese Goliat que le decía le voy a dar muerte, ese Goliat que le decía no hay más futuro. Y David enfocado le dice, ¿quieres ser incircunciso para que en cierta manera enfrente al ejército del Dios viviente? Te vuelvo a decir, estaba diciendo, este no tiene pacto. Este puede ser gigante en lo natural, pero yo tengo un gigante más grande que es mi Padre, el creador de los cielos y la tierra. El que puede transportar montañas, el que puede cambiar los cielos, el que puede mover estrellas, el que puede mover planetas, para que vos lo dimensiones. Ese es tu Padre. Entonces Goliat no era tan gigante, Goliat no era tan grande, porque el que defendía a David era mayor. Ahora dice que Saúl lo escucha, lo hace traer a David y le dice, David, vos sos joven, David, vos sos chico, David, vos sos petizo. David, vos sos un simple pastor de ovejas. David, Goliat es entrenado desde que nació con la espada. David, Goliat desde que era joven mataba soldados. David, Goliat tuvo un montón de batallas. David no está viendo a Goliat. Es lo que le decía a Saúl. Desenfocado, él tenía la marca, él tenía pacto, pero había roto la alianza con Dios. Esa era la diferencia con Saúl. El pecado había hecho romper la alianza de Dios con Saúl. Ya el Espíritu de Dios no estaba con Saúl, el Espíritu de Dios estaba con David. Ahora, ¿saben qué? Algo muy conocido que todos dicen, que David comenzó a decir, pero Saúl, ¿sabes qué? Yo cuando estaba en el campo y venía un león, venía un oso, si robaba una oveja, yo lo seguía y le quitaba la oveja y se me hacía el malo y lo mataba. David no le estaba queriendo demostrar a Saúl la fuerza que él tenía, aunque muchos lo han interpretado de esa manera. David lo que le estaba diciendo, ¿sabes qué? Allá donde nadie me cuidaba, allá donde todos me tenían olvidado, allá donde también hubieron peligro, allá donde también hubieron gigantes, Dios siempre me defendió. Había una alianza, había un pacto. Yo le abría la boca a los osos, si no me querían dar la oveja, los terminaba matando.
David no quería chapear, por así decirlo, como dicen muchos, de que él estaba entrenado, sino David lo que le quería hacer entender a Saúl era que Dios jamás lo había dejado, era que donde todo lo habían olvidado, hasta su padre Isaí lo tenía allá y le decía que solo servía para oveja, había alguien superior que no tan solo le había hecho marcar su cuerpo con ese pacto de circuncisión, sino que estaba alianzado. David, cuando estaba cuidando las ovejas, tenía una relación con Dios, hablaba con Dios, oraba a Dios, alababa a Dios. Yo no encuentro a David practicando las alabanzas en su casa. Yo encuentro a David practicando mientras cuidaba las ovejas, adorando, sacando las mejores canciones, sacando las mejores alabanzas. ¿Por qué? Porque estaba con su amado. Estaba con su padre. La palabra dice, aunque padre y madre te dejaran en lo natural, con todo eso yo te recogeré, dice Jehová. Y eso ya estaba escrito antes que David naciera. Y yo creo que David escuchó eso. Y dijo, aunque mis hermanos me desprecien, aunque mi padre me tenga lo último, bueno, no importa, yo voy a cumplir igual. Pero hay alguien que me ama. David era amado. David amaba y era amado. ¿Cuántos de los que están acá se sienten amados? ¿Cuántos pueden sentir ese amor de Dios? Te vuelvo a decir, Dios es un Dios de pacto. Y para Dios, pacto significa amor. Para Dios, pacto significa relación. Para Dios, nunca pacto significó plata. Nunca pacto significó bienes. Si es el dueño del oro y la plata, ¿qué le podrá de Dios? ¿Se entiende? Yo para desarraigar esto, que hay muchos, esta filosofía pagana, esta filosofía de oferta y demanda, esta filosofía de que te ha frustrado porque Dios, cosa que no ha hecho Dios porque no estás dentro de lo que Dios ha establecido. Dios te dice, vos sos mi amado. Entonces, David, luego de hablar esto, dice que va hacia Goliat. David agarra 5 piedras del río, la pone en una onda, y mientras Goliat hablaba y se le acercaba, el loco tira un ondazo y le pega. No fue la fuerza de la piedra, si usted así lo creyó. No fue la puntería que David tenía, si usted así lo creyó. No fue lo diestro que era con la onda David, si así usted lo creyó. Fue que él dijo, yo no vengo solo, vengo en nombre de Jehová, a quien tú desafiaste. Qué distinto es cuando sale en defensa tu padre. Cuando sale en defensa contra eso que te está queriendo aplastar en este tiempo. Esos gigantes que te están hablando. Esos gigantes que te están diciendo va a haber muerte, miseria, escasez en tu casa. Esos gigantes que te están diciendo va a volver la esclavitud a tu casa, nunca vas a salir de esto. Esos gigantes que te están diciendo es imposible que te ministren, es imposible que te liberen. Esos gigantes que te están diciendo simplemente anda a concurrir a la iglesia y que si te ven está todo bien con Dios. Todos esos gigantes te están llevando a un estado inerte, a un estado de muerte. Pero Dios te está diciendo, yo no te voy a liberar por tu capacidad, te voy a liberar simplemente porque te amo. Yo no voy a lograr o no vas a lograr cosas con tu propia capacidad. La vas a lograr cuando vayas en mi nombre. La vas a lograr cuando te enfrentes a esos gigantes, respaldado en el nombre del Dios que te ama, en el nombre de aquel que venció en la cruz, en el nombre de aquel que recibió las actas públicamente y avergonzó al reino de las tinieblas. Ese es mi Padre. Ese es el que me defiende cuando alguien se levanta. Aquel que ya avergonzó a la potestad del reino de las tinieblas. Gente que le tiene miedo a brujos, hechiceros. Gente que le tiene miedo a cosas y están allí llenos de miedo, escuchando a Goliat. Gente que tiene en su cuerpo una marca como el ejército de Saúl, pero intimidado por un Goliat. Gente que tiene la sangre de Cristo como marca en su vida para salvación, pero está intimidado por Goliat. Está intimidado por ese gigante que lo único que sabe hacer es hablar, hablar, hablar. Porque sabe que a medida que te habla, te va metiendo su idea y te va separando de la paternidad. A medida que está hablando, te separas de tu Dios, te separas de tu Padre. Entonces, no escuche más a Goliat. No escuche más a alguien que está fuera del pacto. No escuche más a personas que te vienen a hablar de cosas que están fuera del pacto que Dios ha establecido. Porque eso va a provocar que te estanques, que venga tu derrota y que Goliat te logre vencer. Y dice que David lo bajó de un ondazo. De un solo ondazo. Pero también, ¿sabes qué? David, después que cayó, hizo algo interesante. Fue y le cortó la cabeza para que no se volviera a levantar. Y Dios me decía, ¿saben qué? Muchos han dado ese ondazo, pero después quedaron allí y el gigante se le volvió a levantar.
Han dado golpes certeros, pero luego vino la duda, vino la apatía, vino el enfriamiento, vino la falta de amor y no terminaron de matar a ese gigante. Ponte de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.